Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Estamos listos para iniciar nuestro segmento de esta tarde. Hoy nos acompaña aquí en cabina la licenciada Carol Sanchinelli y hoy vamos a hablar de esas razones para tomar té. Mi querida Carol, bienvenida al programa. Un gustazo siempre que nos visite. ¿Cómo está? Bien, gracias. Gracias, Judith, y un saludo a toda la audiencia. Pues la verdad que este es un tema que me apasiona en lo personal. Ya llevo varios años estudiando lo que son algunas plantas y hierbas y en especial esta planta del té, que es la Camellia sinensis, que es una planta famosísima. Es la tercera bebida a nivel mundial que se consume y ha tenido mucho auge últimamente. Entonces la primera es el café, la segunda es el agua pura como tal y la tercera es el té. Entonces es algo muy importante porque todos creen estar tomando bien el té y tal vez no lo están haciendo porque esto va más allá de una botella de té, sino que es una cultura, es una higiene y es también salud. Entonces vamos a hablar de esos tres conceptos y vamos a ir desarrollando desde la historia del té, el metabolismo lento, la desintoxicación y cómo poder utilizar todos estos recursos naturales para poder beneficiarnos de una forma integral y que realmente tenemos a la mano y es un recurso y que lo podemos hacer todos los días. Entonces, es un tema muy lindo el que vamos a desarrollar. Claro que sí, y en lo que nosotros platicamos, Carol, les invito a todos para que a través del WhatsApp 5511-9890 nos manden su nombre, apellido, DPI, número de teléfono y también digan ahí, quiero ganarme el té, porque hoy nos trae unos regalos muy, muy lindos, Carol. Es un té de diferentes tipos, son tres los que ustedes manejan, ¿verdad? Cuéntame un poquito cuáles son. Vamos a regalar tres ganadores, se van hoy con su latita de té. Vamos a tener tres premios o tres regalos de tres sabores distintos. Tenemos el té desintoxicante, que es un té negro. Tenemos el té desintoxicante diurético, que es uno rojo. Y tenemos el té verde, que es un antioxidante y digestivo. Entonces tenemos tres fórmulas de té que vamos a estar obsequiando el día de hoy. Perfecto, así que a enviar todos sus datos y pongan ahí, quiero ganarme el té. Solo entran al sorteo los que tengan los datos completos. Empiecen a participar desde este momento y ahora sí, cuénteme un poquito. Me decía aquí ahorita fuera del aire, estábamos ya hablando de algunas creencias que se tienen sobre el té, sobre su origen, sobre por qué tomarlo. Aclárenos todo. Sí, sí. La verdad que es muy importante beber agua y más allá beber un agua que le beneficie a uno. Es importante consumir líquidos diariamente porque el cuerpo en su mayoría es líquido. Entonces tenemos como una meta de un 60, un 75% de agua en nuestro cuerpo y al no tener esa cantidad suficiente, entonces nos vemos comprometidos con algunas patologías o enfermedades y realmente nuestro cuerpo se puede ir desacelerando en su metabolismo al no consumir la suficiente cantidad de líquidos. Y muchas personas dicen, ay, es que a mí no me gusta tomar agua pura. Entonces, a veces abusan de consumir otras bebidas. Y esas otras bebidas a veces suelen ser gaseosas, suelen ser café o suelen ser jugos con muchísima concentración de azúcar. Pero últimamente están consumiendo té. Entonces dice, ay sí, yo estoy haciendo bien las cosas porque estoy tomando té. Y uno va al supermercado y mira todas las opciones de té que pueden haber, pero todas estas a veces ni siquiera terminan siendo algo natural porque tienen muchos preservantes, saborizantes, edulcorantes y lo que menos tienen son las hojas, la infusión, la tesina, la que nosotros queremos que sea de beneficio y saber cuánto lleva en un anaquel. Entonces lo que yo les voy a hablar hoy es realmente de una bebida
que tiene un trasfondo cultural muy, muy histórico y muy importante. Y el origen del té realmente data en el año 250 antes de Cristo, y esto empezó porque se cree que el emperador en aquel entonces estaba debajo de un árbol y entonces estaba hirviendo una olla con agua y se cayeron unas hojitas de té. Y esas hojitas vinieron y hicieron la infusión, y al probarlo salió algo rico, que le dio energía, que se sintió mejor, que se hizo más fuerte. Entonces eso cuenta la leyenda desde el año 250 antes de Cristo. Y así fue una de las leyendas más concluyentes de cómo se descubrió el té. Y poco a poco se fue avanzando en el cultivo. Entonces, ya que daba esa bebida tan rica, tan sabrosa, despedía color, despedía un sabor astringente, amargo. Entonces se fue elaborando todo esto en la época de oro, en una dinastía Tang, en China sigue siendo esto, y ellos realmente lo metieron dentro de su cultura como arte, como un arte clásico. Entonces empezaron a elaborar inclusive vasijas, así teteras y todos los recipientes que se pudieran emplear y utilizar, utensilios de bambú y demás, para poder hacer del mejor uso y la mejor preparación de estas hojas, ¿verdad? Entonces la planta es la Camellia sinensis, como tal, ese es su nombre científico. Nosotros le conocemos como el té, pero nosotros le llamamos equivocadamente a todas las bebidas calientitas que tienen un colorcito, que vienen de hojas, tecito, y eso no es correcto. Realmente el té es la planta del té, la que viene con esta planta exclusiva. Si yo hago un tecito de manzanilla o de hierbabuena, no es un tecito, esa es una infusión. Y esto es algo que normalmente nosotros lo hacemos. Ay, tómate un tecito cuando le duele uno los ovarios, ¿verdad? Entonces tómate un tecito de esto, tómate para el estómago del pericón. Ese no es un té, es una infusión, ¿verdad? Y nosotros a veces la confundimos. Entonces vamos a hablar de un té o tomar té o la bebida del té cuando ésta lleve o la preparación lleve esta planta, porque esta es la planta que hoy les voy a hablar, que es una planta súper interesante y es la que ha tenido a muchas culturas realmente exportando, siendo uno de los mayores ingresos de ellos mismos, como es la India. La India también empezó a llevarle el té, se fue difundiendo ahí y llegan a ser uno de los mejores productores de té del mundo. Incluso ellos tienen actualmente unas de las libras de té más caras que puedan haber en el mundo. Entonces los tés más valiosos pueden ser a veces hindús que iniciaron en el área de los monjes, y entonces empezó a fusionar la cultura con todo lo que es la cultura hindú, la cultura china. Entonces ya no entra solo como una bebida energética, una bebida que lo hace sentir bien y es una bebida nutritiva, sino que estas dos culturas le imprimen un valor agregado. Entonces de ahí es el origen del té. Yeah. Que es contrario a lo que platicábamos aquí fuera del aire, que se tenían otras creencias, ¿verdad? O que hay ciertos países que lo han adoptado y la gente piensa, de aquí es entonces el té, ¿verdad? Sí, cabal. Incluso a mí me gusta una caricatura de Mickey Mouse donde va Mickey Mouse y toda la pandilla de ellos, y van a ir a tomar el té, y es la hora del té, y van a ir a tomar el té con la reina de Inglaterra, porque en el mundo se hizo famoso el té por la hora del té a las 5 de la tarde en Inglaterra. Sin embargo, el té viajó desde montañas muy lejanas, a caballo, desde todo lo que era China, entró
a Europa por medio de Holanda, y son los holandeses quienes inician el consumo del té como nosotros lo conocemos ahora, y ellos, lo que es Inglaterra, les va copiando y va llegando las primeras cargas de té por Holanda y después se desplazan por toda Europa. España no lo acoge tanto, posiblemente por eso no entra aquí con nosotros tan fuerte, sino que quien lo tomó fue Inglaterra, ¿verdad? Y ellos lo adoptaron, y esa fermentación que hizo el té, que el té inglés es un té negro, es por todo el tiempo que transcurría desde las montañas de China, el barco, hasta poder llegar a una taza de té en Inglaterra. Entonces, es muy apasionante de dónde viene, el origen que viene. Y aquí en Guatemala actualmente se cosecha también el té. En lo personal, el té ha ingresado por medio de alemanes a Guatemala. Antes de la Segunda Guerra Mundial se entraron los cultivos, se enseñó a los indígenas a trabajarlo, y actualmente sí hay una producción considerable de té en Guatemala, aunque no es un producto de exportación, pero sí tenemos la producción aquí también. Entonces es un viaje el que ha hecho esta planta tan maravillosa, porque tiene muchísimas propiedades que ya las vamos a ir tocando más adelante. Entonces el té es originario de la China, se va metiendo a Europa, de Europa viene para acá por medio de los alemanes a Guatemala, y hoy es una de las bebidas más importantes a nivel mundial, ocupando el 3er lugar de consumo. Ahora, ¿cuál es el té que yo tengo que estar tomando, verdad? ¿Cuál realmente es el té? Porque para los chinos era tan importante el consumo de té, no solo por ser una bebida energética, sino que pasó a ser una bebida espiritual, pero al final termina siendo una moneda de cambio, como para los mayas el cacao, para los chinos el té era una moneda de cambio. Y entonces es algo muy interesante el valor que esta planta puede tener y la cantidad que se produce a nivel mundial. Entonces, es muy interesante esta historia. Claro, y podríamos pasarnos todo el programa, pero realmente solo para darles una pincelada. Ahora, ¿hay un té para cada enfermedad, para cada situación, Carol? Porque a veces uno se pone a buscar y dice té para los nervios, té para cuestiones digestivas, té para artritis, y pareciera que sí. ¿Es así? O sea, ¿tienen tantas virtudes que podríamos decir que hay uno para cada situación? Sí, la verdad que cuando nosotros hablamos del té, tenemos que hablar del uso de las plantas, como forma de infusión. Entonces, nosotros podemos mencionar que las plantas, las hojas fueron empleadas desde los tiempos, podemos irnos hasta los tiempos bíblicos, en el tiempo de Ezequiel y de todos ellos, como que fueran medicinales. Y actualmente como que regresa este boom. Las hojas de las plantas son la medicina y las frutas vienen a ser nuestra comida. Entonces comemos las frutas, los vegetales, pero las hojas vienen a ser las medicinas. Entonces, cada hoja tiene una propiedad. No todas las hojas de las frutas o los vegetales son comestibles, pero en este caso, el de la Camellia sinensis sí lo es y tiene propiedades muy lindas. Ahora, yo puedo preparar un té que tenga Camellia sinensis, que tenga la hoja del té, y lo puedo combinar con manzanilla, lo puedo combinar con frutos secos, y entonces ahí se van haciendo blends o mezclas, y voy desarrollando lo que a mí me va gustando y lo que yo voy necesitando, porque no siempre va a ser lo mismo. Y ese es el detalle, ese es lo artístico de consumir té, que uno va formulando el té de acuerdo a las funciones y va haciendo la armonía de esa mezcla para lograr los objetivos de la salud que uno pretende. Y así es como están hechos los tés que nosotros promovemos en la clínica. Entonces, las características nutricionales
de la planta del té son características muy ricas. Por ejemplo, tienen sodio y tienen potasio. O sea que el té, si bien es cierto, muchos dicen que eso deshidrata o me produce mucha sed, pero realmente hidrata porque da estas características y va sumando. También el té tiene cobre, tiene hierro, tiene magnesio, tiene fósforo, tiene calcio. O sea que no solo es un aporte de una bebida, sino que va sumándolo. También tiene flúor para los dientes, cosa que a veces no encontramos en todos los alimentos. Tiene algunos aceites esenciales como tal, y algo muy característico es que no tiene calorías. Entonces, el té por 100 gramos de té que usted pudiera consumir en un día, le va a dar 1 caloría. Entonces, la diferencia es que si usted se toma una botella de té que le venden en el mercado que tiene media taza de azúcar, eso sí le va a dar un montón de calorías, pero el té como tal, original, no le va a dar calorías. Entonces, tiene vitamina A, tiene vitamina B, tiene vitamina C, E, ¿verdad? Entonces, tiene muchas vitaminas, muchos minerales que pueden colaborar en su salud. Entonces, tiene también, le llamamos cafeína equivocadamente, pero realmente es una teína. Si nosotros tomamos té, si lo comparamos con el café como bebida y los ponemos a competir, el café tiene una concentración de cafeína 4 veces más fuerte que una taza de té. O sea que si yo me tomo una taza de café, me puedo consumir en la misma cantidad 4 de cafeína o teína o ese estimulante, 4 tazas de té. Entonces, como que uno sale como que ganando, ¿verdad? Porque un cafecito... Pero no tiene los mismos efectos tampoco. La gente le tiene un poquito de miedo a algunos efectos de la cafeína. Cabal. Es algo diferente, porque entonces la cafeína es un estimulante y como viene concentrado, ¿verdad? En cambio en el té no, en el té viene diluida esa misma cantidad, pero se llama teína, ¿verdad? El estimulante la tiene en 4 tazas, entonces se va dando poco a poco y el daño renal o el estimulante no es tan grave como lo puede hacer en el café. O sea que para los amantes del café o para los que no lo aman, esta es una buena opción, consumir té. Entonces, tiene muchas características. Dentro de lo que más resalta y lo que más se promueve actualmente es el poder antioxidante que tiene. Tiene unos antioxidantes que realmente llaman muchísimo la atención. Y dentro de esos antioxidantes son antioxidantes fenólicos, polifenólicos, que esto ayuda al cuerpo a protegerse, a desinflamarse y ayuda al cuerpo a mejorar todo su sistema inmune y por ende colabora en prevenir enfermedades. Entonces, tiene, por ejemplo, tiene catequinas, tiene también teofililia, tiene aminoácidos, tiene, en fin, una teobromina, tiene un montón de antioxidantes tan poderosos y en concentraciones altas que nos van a beneficiar muchísimo para nuestra salud. Entonces, consumir té, pero un té natural, un té que le sume a uno, no el que yo agarro de la botella. Y tiene mucho que ver el que esté en botella o no ustedes. Para preparar un té tiene que ver la temperatura, tiene que ver el agua en el que yo le estoy preparando y la botella. Yo estoy promoviendo actualmente en la clínica emplear botellas, si son plásticas certificadas, que estén libres de bisfenol A, que es esas letritas que uno lee BPA, ¿verdad? Libre de BPA en la botella. Entonces estoy promoviendo mucho el que consuman su bebida, su agua, no de botella plástica, sino que de un pachón certificado en el plástico o mejor de vidrio o de acero inoxidable.
Esas son las opciones que se deberían de emplear para preparar una buena taza de té o un buen litro de té. Y no se diga el agua. Procure evitar el plástico, no solo para el medio ambiente, sino que ese bisfenol A es una hormona que hace que también es una de las mayores causantes de sobrepeso y también causa cáncer. Entonces, por todos lados comemos en plástico, por todos lados está el plástico y es muy importante, si usted va a sumergirse en la cultura de beber un té o beber agua y lo va a tomar como hábito, pues que sea en un recipiente no plástico, mejor de vidrio, y si es plástico que esté certificado, por favor. Eso es muy importante porque al tener estos antioxidantes, Judith, reacciona con el plástico y entonces en vez de tener algo saludable, estamos tomando puramente químicos tóxicos y eso no se vale. Entonces tenemos que buscar hasta esos recipientes para que el té sea de beneficio y que vayamos sacándole el mejor provecho. Claro. Ahora, con esto, Carol, usted mencionó algo, ¿verdad? Hacerlo un hábito. ¿Qué tan importante es la frecuencia con la que vamos a estar tomando este té para que pueda tener todos estos beneficios que usted nos mencionó? Porque quizás a veces no terminamos un poco de creer en los beneficios, pero porque lo hacemos una vez cada mes, o de vez en cuando, o como usted dice, hoy porque me siento mal, un tecito. Entonces no vemos toda esa gama de beneficios porque no es algo que hacemos todos los días, incluso a veces 2 veces al día, por ejemplo. Sí, esto es como, Judith, cuando uno va a estudiar para un examen en el colegio o va en las diferentes etapas del colegio, primaria, preprimaria y demás. Uno, si estudia solo para el examen, nunca más se acuerda. Y si lo gana, solo estudió para ese día. Pero si uno realmente estudia para la vida, entonces estos conocimientos que uno va a tener y adquirir van a ser perennes. Igual es esto, el tomar té o tomar una bebida de origen natural, de hierbas, tomar estas infusiones, deben de ser un concepto para toda la vida. No es solo una emoción, ay, estoy en detox, que está de moda esa palabra, ya voy a ampliar un poquito ese tema, y solo se lo toman 2-3 semanas y después se acaba. Entonces, la idea de beber té no es solo un momento, es una cultura. Hay muchos estudios que han concluido y me llama la atención un estudio del cáncer. Son casi 25 revisiones de un estudio que bebieron mujeres con cáncer por lo menos 3 tazas diarias y encontraron significancia en la reducción de los marcadores tumorales y de las células que estaban, las células tumorales. Entonces, es bien importante para eso. También se encontraron estudios de diabetes y al tomar 6 tazas diarias del té verde. Entonces, es tan importante tomarlo como una cultura, como un hábito, como una fuente de incluso de bienestar, ¿verdad? Sin obviar todos los demás hábitos que siempre hablamos, porque esto no es algo mágico. El té no es algo fantasioso, no es una maravilla, no es algo que de la noche a la mañana lo va a hacer adelgazar. Claro. Estoy hablando que es un proceso a largo plazo, pero es un hábito que usted se va a sentir bien desde el día que lo tomó. Así como el emperador en ese entonces, cayeron las hojitas, se tomó el agüita y él dijo, ¡ay, qué rico me sentí! Me levantó. Sí, hay beneficios inmediatos, pero los beneficios a la salud y es a largo plazo. Entonces, a mí me llama la atención porque hay algunas escuelas en algunas partes del mundo como Holanda, por ejemplo, e Inglaterra, que dentro del menú de lunchbox, de lonchera nutritiva, está el consumo del té, claro. Pero no el consumo del té azucarado que nosotros aquí nos venden frío y congelado, no, el consumo de una bebida de té, de una infusión fresca de hojitas de té, ¿verdad? Entonces, el consumirlo como un hábito
debe de ser pues parte de nuestra cultura, y no está difícil porque antes las abuelitas para todo nos daban una bebida. Tomes este tecito de esto para el otro, esto para allá, una agüita de diario, le decían a uno. ¿Por qué perdimos todas estas buenas costumbres y buenos hábitos? Y ahora el agüita de diario resulta ser un triple litro, ¿verdad? Y esa agua de diario le aseguro que la va a enfermar. En cambio, una infusión de hierbas adecuadas para usted le van a sumar, le van a desintoxicar, le van a beneficiar la salud. Claro, usándolas constantemente. Ahora, usted mencionó algo, ¿verdad? La parte del azúcar. A veces en el caso del té, aunque es infusión, aunque es mi té doctor acá, uno le puede agregar azúcar. Ahí ya cambian los beneficios. Le pregunto esto porque, aunque nos dicen que la recomendación es sin azúcar, porque realmente ni lo necesita. Por ejemplo, el té rojo es tan rico que a mi gusto ni necesita el azúcar. Pero como hemos platicado en otras oportunidades, Carol, es una adicción el azúcar. Entonces a veces uno se lo quiere agregar casi que al agua pura. O sea, ¿me entiende? Para decir, estoy tomando algo sano, pero una cucharadita y media, aunque sea, porque es que ya no aguanto, para que me levante el ánimo. O nos ponemos nosotros solitos la excusa que querramos, es que así lo siento más rico, así me tomo 2 tazas, qué sé yo. Ahí ya cambia todo esto, que puede ser muy bueno el té, de muy buena calidad, puede ser 100% natural, pero yo ya le puse aunque sea una cucharadita de azúcar. ¿Qué pasa? Sí, lo que pasa es que el elaborar un té, incluso dentro de la preparación, tiene su ciencia, porque no es lo mismo que uno lo deje hervir y que todo esté ahí hirviéndose, se generan antinutrientes también. Lo ideal al preparar el té es poner a hervir el agua hirviendo se retira de la estufa o del medio de cocción, se aplican las hierbas, y mejor si son del campo, ¿verdad? Que uno las agarrara y las cortara y dijera, voy a hacer mi tecito de esto. Al hacerlo de esa forma y que uno lo apague, y pasados unos 15 minutos uno lo que despida se toma, ahí fue donde uno captó y absorbió los mejores nutrientes que las plantas, que las hojas de las plantas pudieran tener. Ahora, pasado, la gente toma el té y lo deja ahí reposar, y después se amarga y se pone feo. Ahí ya se oxidó. O sea que el efecto antioxidante que nosotros queremos ya se fue. Y entonces al sumarle azúcar, que es un ácido, entonces estamos haciendo que todas las propiedades de ventaja y de beneficio se nos vayan. Entonces yo sugiero, y mi recomendación es que se tome una bebida o una infusión de té combinado con una miel, que es algo natural y que no va a interactuar con él, y que se utilice también algún edulcorante natural, ¿verdad? Ahora está la stevia como hoja, entonces si usted consigue la hoja, entonces la puede meter en la misma infusión. Entonces lo mejor es que no consumamos azúcar, eso es lo mejor, porque hay azúcar en todos lados, hay sal en todos lados. Ya es suficiente con lo que nos comemos en el diario vivir para que lo pongamos en el té, aunque sea el té que vaya al natural. Y sí hace interacción con el té. Entonces todos los beneficios que podamos tener no los vamos a poder estar recibiendo del todo. Muy bien. Vámonos con algunos tés específicos. Platíqueme usted con cuál quiere iniciar. Si tenemos varios tipos de té, existen dentro de la misma planta del té que yo les mencionaba, la Camellia sinensis, hay varios tés. Cuando uno siembra, es bien lindo ir a recoger las primicias porque son las hojitas chiquititas, enrolladitas, y son las primeras hojas que pueden salir, incluso hasta son hojas jóvenes que tienen pelitos, no es una hoja normal. Esa hoja se le llama té blanco, cuando uno agarra las primicias de la planta y la prepara. El té blanco es uno de los más caros que puede haber en el mercado por lo mismo, porque es esa primicia. Luego viene el té verde, ya una hoja un poco más madura, pero seca al sol, que uno agarra, la seca, se deshidrata y se emplea. Esa tiene muchísimos antioxidantes. La que más antioxidantes tiene puede ser el té blanco, luego el té verde, que es el que más acceso tenemos. Luego tenemos algo que es el té negro,
que nosotros empleamos inmediatamente de la planta, se cocina para que el proceso de oxidación se pare, porque si nosotros agarramos una hoja del té, ¿verdad?, y la dejo al aire, se empieza a oxidar porque es rica en antioxidantes, y entonces se empieza a podrir y se nos van todos los antioxidantes que nosotros queríamos. Entonces el té negro es el que pudieran transportar, entonces se corta, se seca y así se puede emplear. Todavía ahí nosotros obtenemos un montón de antioxidantes y sustancias desintoxicantes. Entonces, y así pueden ir varias combinaciones, se van mezclando a veces el té verde con el té negro y entonces van haciendo otras bebidas. Japón se ha especializado muchísimo en estas mezclas y ellos tienen unas mezclas especiales. Por ejemplo, el té rojo japonés es un té negro súper concentrado, de una hoja muy concentrado, y entonces ahora ahí está la moda del té matcha, por ejemplo, que es el polvo del té verde. Entonces, que ahí está toda la potencialización de el té verde en sí, ¿verdad? Pero es el mismo té verde, pero hecho en polvo. Pero como el nombre, ¿verdad?, matcha, está de moda. Entonces, los turcos, los ingleses, cada uno hace su mejor té. Entonces, y su mejor combinación y formulación, claro, de acuerdo a los beneficios que uno va queriendo. Pero el té por excelencia para nivel salud podría ser el té verde. Y el té para la energía y para un bienestar y para potencia, tanto a nivel laboral, físico y demás, podría ser un té negro, por ejemplo. Entonces, para una diuresis, para una desintoxicación también, podría ser un té rojo. Entonces, cada té tiene una función y lo más importante es la valoración del metabolismo de uno. ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Hacia dónde va la meta que uno tiene? Pero es una meta cultural, una meta que va más allá de una dieta, va una meta de metabolismo. Entonces, y eso es lo que hay que ir buscando, una desintoxicación por medio de todos los recursos que nosotros tenemos, ya sean hojas, ya sean frutas, verduras e incluso algunos alimentos de cereales que pueden colaborar, semillas, en nuestro metabolismo, ¿verdad? Porque mucho se dice, ay, es que yo tengo el metabolismo lento. Ese es un clásico. ¿Existe eso realmente? La verdad que sí lo podemos describir como tal, aunque el metabolismo realmente es como que fuera un automóvil y todos los nutrientes son nuestra gasolina, lo hemos explicado varias veces en esa analogía. Sí se puede decir, hay carros veloces y hay carros más lentos, un poquito más lentos. Y conforme sea el motor, pues más va a rugir, ¿verdad? Y no es lo mismo comparar un Smart, que es una Mercedes, a comparar a una camioneta Prado, Toyota. Pues ¿quién gana? Claro, entonces sí hay metabolismos rápidos y sí hay metabolismos lentos. Y esto tiene que ver con la oxidación, Judith. Nosotros, no es cierto que uno quema grasa, ese es un mal término, aunque lo usamos, ¿verdad? Un quema grasa, un fat burn, está muy utilizado, pero es una jerga nutricional. Ahora, lo que realmente sucede con las grasas es la lipólisis, que es la oxidación de las grasas. O sea que nosotros vamos a los adipocitos, sacamos las grasas de ahí y se empiezan a oxidar y a combustionar, terminando en agua, terminando en CO2 y terminando en otros metabolitos secundarios de la oxidación de las grasas. Entonces, nosotros no podemos decir, ay, es que estoy quemando grasa, aunque lo hacemos, ¿verdad? Y aunque se dice y aunque uno mismo lo utiliza. Lo correcto sería, estoy oxidando mis grasas, ¿verdad? Y por eso vienen todos estos antioxidantes que aquí, ¿verdad?, nos van colaborando en la célula. Entonces, a nivel celular, la desintoxicación, los beneficios, no solo del té, sino de todas las especies como tal, que juegan un papel bien importante en la desintoxicación,
nosotros tenemos 4 fases en la desintoxicación, la fase 0, 1, 2 y 3. Entonces, cuando uno quiere desintoxicarse, no es estos promesas falsas que a veces uno mira en el Facebook, desintoxícate. No es solo así. O sea, un té no tiene esa capacidad para hacerlo. Es un complejo plan para poder hacer la desintoxicación como es debido. Pero la palabra es tan famosa que nos sobrepasa en poder explicarlo. Claro, a veces pensamos que con 2 o 3 pasos ya estamos haciendo una desintoxicación y no es tan así de sencillo, ¿verdad? Sí. Lleva todo un acompañamiento y unos pasos para hacerlo bien y para obtener beneficios en el cuerpo y no ponernos al contrario, en riesgo. Total. Por creer que estoy haciendo algo en bien de mi salud, pero lo estoy haciendo de manera equivocada. Total, Judith, y esto es muy común, ¿verdad? Yo he estado viendo aquí en el Facebook muchas personas que venden algunos batidos o que venden algunos suplementos y ofrecen, y de acuerdo a sus experiencias están promoviendo, y entonces visitan y ahora pesan, miden y ellos dan la dieta. Y la verdad que no tienen ningún conocimiento, son personas inexpertas, sin ninguna educación nutricional, más que la del producto. Y como el producto dice, esto va a hacer esto, entonces hagamos una gran dinámica. Y para mí eso es un engaño porque cada metabolismo es un mundo y hay que estudiarlo. Y no siempre uno puede utilizar los mismos recursos o herramientas para hacer que ese metabolismo responda. Porque ese metabolismo lento puede estar dado porque tiene problemas de tiroides, porque tiene deficiencias de vitaminas, como la vitamina D, tiene deficiencia, tiene problemas de la insulina, tiene problemas de glucosa. Entonces, yo digo, ponerse en las manos de un inexperto porque le ofrece una fórmula mágica es tan cruel. Sin embargo, eso es lo que se está viviendo. Entonces, el hacer una desintoxicación no es solo me tomo esto, no, son 4 fases que uno tiene que ir buscando y no solo es un té que va a desintoxicar, ¿verdad? Siempre a mí me preguntan en la página, ¿y solo con tomar esto voy a adelgazar? No. Entonces hasta yo tengo preparada mi respuesta, ¿verdad? No, usted tiene que hacer dieta, ejercicio, ponerse en movimiento, usted tiene que cambiar de hábitos, ¿sí? Porque el cuerpo no lo puede hacer solo. O sea, un carro no solo se mueve con gasolina. ¿Qué necesita un carro para moverlo? Necesita aceite, necesita agua, ¿verdad? Necesita el oxígeno para que se haga la combustión, ¿verdad? Porque si no, no entra en las bujías. Entonces, se necesita quien lo maneje, porque aunque hay carros que ya se mueven solos, ¿verdad? Vi la película de esta Misión Imposible. ¡Ah, qué película! Solito se mueve el carro. Ese no necesita conductor, pero de ahí necesita de todo. Pero la vida real no es así. Cabal. Y qué bueno que lo menciona, porque sí se ha vendido mucho. Por ejemplo, el té verde tiene como esa fama de ser el arma mágica para adelgazar. Me imagino que se lo preguntan mucho, porque ustedes también tienen uno que es té verde, ¿verdad? Y sin duda tiene muchísimos beneficios a corto y a largo plazo, y si lo hacemos un hábito vamos a ver mejorías en nuestra salud increíbles, pero no como una única herramienta. Y mi nueva herramienta de batalla contra el sobrepeso, porque no es así. Nos estaríamos engañando. Totalmente, Judith. Y mira, a los 2-3 semanas se acaban el té y no pasó nada. Porque no cambió su mente, no cambió su actitud, no cambió su historia. Y muchas veces las historias de peso pesan. Y no quieren enfrentar esta situación. Entonces, como lo hemos dicho en varios programas, la reducción de peso no es una fórmula mágica. Esto es un coadyuvante, esto es un apoyo. El tomar los suplementos, como hoy estamos hablando del té, también es necesario la fibra. Hemos hablado fibras, té, es necesario las frutas, los vegetales, el beber agua. El consumo de agua acelera el metabolismo porque le inyecta al cuerpo oxígeno, ¿verdad? El agua es H2O. Entonces, lo que hace que al cuerpo hace que le inyecte oxígeno. Entonces, todo este proceso de oxidación de grasas
cosas se va a ir sumando. Pero si nosotros no entendemos y queremos ir por las vías más fáciles, entonces me tomo un té y se resolvió mi vida, ¿verdad? Entonces no es así, es más allá. Entonces tengan cuidado, porque a mí hay un ejemplo que me llama la atención, y hablando de carros, ya que ese es el ejemplo del metabolismo que le puse. Entonces pongamos esto en atención, esta historia. Vengo y hay un señor que tenía su carro descompuesto, estaba abierta su capot y estaba casi ya más de 2 horas intentando cambiarle y le ponía, y el carro no encendía. En eso pasa un carro, ¿verdad? Y se detiene, se baja un señor y en 2 segundos, ¿verdad?, quita, pone y encaja y lo compone y empezó a encender. Y entonces le pregunta a la persona dueña del carro, ¿cómo le hizo para que este carro funcionara al instante? Entonces él le respondió, mucho gusto, yo soy Henry Ford, en lo que le pueda servir, yo hice este carro. Entonces no es lo mismo que uno quiere inventar, hacer todo. Usted puede pasar 3 horas intentando que el carro le encienda, a que el inventor o al que sabe o al que conoce el manual del auto venga y se lo va a resolver en un ratito. Entonces el metabolismo es así. Muchas veces hay trabas en el metabolismo y que a veces uno no las ha encontrado, y puede pasar muchos años, décadas, y tal vez el punto era, esta vitamina era el problema, o este suceso, ¿verdad?, que detonó, como la medicina germánica, ¿verdad?, este suceso hizo un boom en mi cuerpo. Entonces no puedo resolver en 2 cosas, ¿verdad?, en 2 pasitos o en 2 suplementos mi vida. Entonces el día de ayer en la revista en la prensa libre del domingo, hablaban, el titular de salud decía las 2 caras del detox, de la desintoxicación, y hablaban varias colegas, ¿verdad?, unas a favor y otras en contra. Entonces yo no estoy ni a favor ni en contra de la desintoxicación. Yo creo que la desintoxicación el cuerpo la tiene por su naturaleza y él la hace, ¿verdad? El punto está que estamos tan contaminados y somos tan inocentes en todo lo que nos ofrecen y nos dicen, que estamos envenenados. Entonces ahora tenemos que utilizar más herramientas para poder ir desintoxicando eso, que el ambiente nos intoxica, que las emociones nos intoxican, que la comida nos intoxica, que las bebidas lo hacen. Entonces, si antes el cuerpo lo hacía solo, ¿verdad?, y hoy lo sigue haciendo solo, por su naturaleza, un sistema linfático increíble, hecho para la desintoxicación meramente, un hígado, un vaso, intestinos que trabajan para la desintoxicación, un sistema urinario y excretor pues maravilloso que hace la desintoxicación, pero no estábamos hechos para todo esta contaminación y polución que existe. Entonces, por eso necesitamos las herramientas adecuadas para poder acelerar, cambiar, desintoxicar y apoyar lo que nosotros estamos necesitando. Entonces, esto es muy importante que usted lo tome en cuenta, ¿verdad? Bien. Ahora, por ejemplo, los test que sí tienen esa línea de ser desintoxicantes, sí son un buen recurso. Totalmente. Para empezar esos procesos. O sea, con el sencillo paso de hoy, yo a las 3 de la tarde, en vez de tomarme una gaseosa, tomarme mi tacita de té, estoy haciendo un proceso. Se podría decir que me es más beneficioso para el cuerpo que cualquier otra cosa que estaría haciendo, quizás poniendo en riesgo que hoy no desayuné o solo me tomé 2 batidos y que comió todo el día, pues al mediodía solo una ensalada y ya me toca el siguiente batido, cosas así que son un poquito extremas, que desayuné bien, almorcé bien, balanceado y me tomo una tacita de té. Cabal, todos los suplementos y en especial el té, que es lo que estamos hablando, no te van a restar del todo,
siempre te van a sumar, porque al ser naturales te van a ir sumando. El punto es de que si no lo haces de forma integral, no vas a ver los resultados. Entonces, si yo tomo una taza de té diario, es una cultura, es un hábito, y al pasar del tiempo me va a beneficiar, ¿verdad? Porque yo estoy inyectando nutrientes que normalmente no los estoy obteniendo solo de tomar agua pura. Pero si yo no le doy un acompañamiento en una buena alimentación, en un ejercicio, entonces esos suplementos, por más mágicos que ofrezcan que sean, no van a tener un eco en la salud. Claro. Y solo usted va a estar mal invirtiendo su dinero y se va a desgastar. Ay, no, entonces ya lo tiran, ¿verdad? Lo tiran todo. Dicen esto, no quiero, lo guardan, primero se vence y ya no hizo nada. O sea, la idea son pasitos, ¿verdad? Si hoy empiezas a tomar un té diario, pues mañana sigues con tu hábito. Ese es un paso para la salud. Ese es un combustible de muchos recursos que tu metabolismo necesita para ir avanzando en esta guerra, que podríamos decir, en contra de las enfermedades que nos están aquejando, no transmitibles y de este siglo, ¿verdad? Claro, eso es bien importante. ¿Tiene algunos otros puntos específicos de cada té que nos quiera mencionar? ¿Quiénes lo pueden tomar, Judith? Esto es bien importante. Lo pueden tomar desde los niños en una edad post-infancia, que han pasado los 2-3 años, lo pueden tomar en las cantidades correctas. Hay varios estudios que lo apoyan en Argentina, en Japón y en Holanda y en Inglaterra. Están promoviendo el consumo de una bebida natural o herbácea para los niños. Entonces, sí lo pueden hacer, pero de la forma adecuada e indicada. Incluso el médico le dice, mire, ahorita tiene diarrea, dele solo agüita de arroz con hierbabuena. Ese es una infusión, ¿verdad? Entonces, incorrectamente le llamamos un tecito, pero sí le puede agregar la Camellia sinensis y hace un té de agüita de arroz. Entonces le da energía al niño, le pone la hierbabuena fresca y es una bebida pues que le va a reconstituir en muchas áreas y le va a hidratar al niño. Entonces sí se pueden los niños, sí se pueden en los adultos, en cualquiera de las situaciones, y sí se pueden en los adultos mayores. Ahora, hay que tener mucho cuidado en las personas renales. Recordemos que en Guatemala la población renal es muy alta. Tenemos uno de los índices más altos de problemas renales. Ahora, esto ha sido por el alto consumo de café, el alto consumo de gaseosas, o sea, las bebidas que no se deben de consumir en altas cantidades son las que nos están haciendo daño. Pero ¿por qué no nos vamos a consumir las que sí podemos consumir en las proporciones adecuadas? Recuérdese que por una taza de café puede tomar 4 tazas de té en cuestión de cafeína, que es una de las que más daña a veces a nivel renal. Entonces, sí lo podemos estar consumiendo, sí se puede hacer, pero es una cultura que hay que aprender. Así como aprendimos a tomar agua y nos metieron a tomar agua y ahora todos andan con su pachón, ¿verdad? Claro, poco a poco llegamos hasta ahí, igual con el té. Igual con consumir el té. Bien, eso es bien importante. Y sobre todo también salirnos de los tradicionales, ¿verdad? Porque algunos agarra uno como moda, como usted decía, y le damos bastante a ese té, pero hay muchísimas cosas que quizás no hemos descubierto de otros tés que son un poquito más extraños o que no son tan populares. Sí, cabal. Hay muchos sabores, ¿verdad? Los hindús hacen unas mezclas espectaculares de unos tés y de unos sabores. Algunos hasta tienen chiles, ¿verdad? Cosas picantes y astringentes que uno dice, pero qué rico sabe. Pero pues hay que empezar con lo básico, con las hierbas que uno tiene a su disposición. Empieza a hacer su infusión y ya si usted quiere preparar el té,
pues empiece a las 5 de la tarde como que fuera inglés, ¿verdad? Y se toma su tacita de té y le pone los sabores, los frutos que usted quiere, y si quiere ir más allá, pues yo le propongo 3 fórmulas, ¿verdad? Que nosotros ya las estudiamos y las establecimos, cada una con un objetivo, y así usted va a irse incursionando en la cultura del té. Entonces, hay un té para cada ocasión, y siempre es una buena hora para tomar té. Y el té es como al cuerpo, como la música al alma. Entonces, hay muchas frases que se han acuñado en todas partes del mundo para los que amamos el té, y entonces yo creo que usted tiene que apasionarle, amar lo que le hace bien. Entonces, así como puede amar el té, pues ame las frutas, ame los vegetales, enamórese de la naturaleza, porque realmente fue hecha para eso, Judith. Muy bien, muy bien. Me voy con algunas preguntas, si le parece. Si no tiene algún punto por ahí que nos falte, nos vamos y seguro lo ampliamos con alguno de los comentarios que están poniendo aquí nuestros oyentes. Dice por aquí, muchísimas gracias por la información. Les cuento, mi hija de 16 años y yo de 43 tomamos té de canela después del almuerzo diario, como un hábito. Nos lo disfrutamos muchísimo. ¿Habrá alguna contraindicación para esta práctica? Si usted no la ha tenido hasta el momento, acidez o algo de ese tipo, la canela es muy digestiva y acelera el metabolismo, es algo muy bueno, ¿verdad? El consumirlo. Incluso la bebida caliente después de comer también es oportuna. Entonces son hábitos, pero uno tiene que hablarle también al cuerpo, o sea, te sentís bien, te cae bien, ¿verdad? A veces hay cosas que uno dice, ala, esto me cayó bomba, esto no lo vuelvo a hacer, pero es natural y toda la gente dice, ay, pero son buenísimos, pero usted no. Entonces también tiene que ver con la relación. Claro, a algunos nos cae mejor, y pasa lo mismo con los alimentos. Hay quienes en serio quisieran incorporar algunos, pero no lo resisten en este momento. Como el brócoli, por ejemplo. Claro. El brócoli es nutritivo y es buenísimo. Es uno de los super alimentos, pero no todas las personas les cae bien. Muy bien, dice por aquí, muy linda tarde, bendiciones para la invitada. Quisiera preguntarle cómo se hace un té natural o una infusión, y cuál sería mejor para las personas que tienen intestino muy haragán. Tengo una hija que tiene este problema y aunque le hemos dado fibra, sigue teniendo el problema. ¿Qué me puede decir? Muchísimas gracias. Si ahí volvemos al mismo concepto, ¿verdad? Le doy fibra, pero solo eso es una parte de la fase de desintoxicación. Necesita las otras etapas de desintoxicación, y ahí viene el consumo de agua, de líquidos. Entonces, ¿cómo hacer un buen té para acelerar el metabolismo? Esa es la ciencia, ¿verdad? Y llegar a esa conclusión no es fácil, y para cada persona es una meta, pero usted tiene que ir combinando. La base de hacer un té sería emplear Camellia sinensis, y ya usted le va sumando y agregando las hierbas de acuerdo a lo que necesita. En la formulación uno va buscando antagonistas y sinérgicos para irlo haciendo, ir sintiéndose, o sea que no es un proceso solo lo hago y ahí está, no, es algo que requiere un poquito de atención, pero busque test digestivos, que ya le llamen como tal, digestivos, porque entonces hay propiedades que ya se han descubierto para eso, y hay mucha información sobre esto. Guatemala tenemos un estudio bien amplio de todas las hierbas, hay varios especialistas sobre las hierbas que curan y sanan por regiones en Guatemala. Entonces somos un país muy rico que vamos a encontrar hierbas distintas. Entonces la cosa es encontrar la suya, encontrar lo que usted va a disfrutar y lo que le va a combinar. Ahora, lo más común, el té más común o la infusión más común vendida es el de manzanilla, por ejemplo, porque la manzanilla es un té pues floral que desinflama y que usted se siente refrescante y no le va a hacer ningún daño. Entonces, es una buena propuesta, ¿verdad? Claro. Muy buenas tardes, excelente el programa. ¿Qué me podría recomendar, ya que estoy llegando a los 40 años, pero últimamente me estoy sintiendo como muy cansado? ¿Qué me recomiendan? ¿Podría el té
como levantarme el ánimo o ser una buena herramienta para evitar el cansancio o la fatiga? Por supuesto, es una bebida energizante y es una bebida que revitaliza. Entonces, hay una frase muy linda en Estados Unidos que dice: el té es como un baño para el cuerpo, o sea, un baño en tina para el cuerpo. Entonces, beber una taza de té, pues sí, puede relajarte, puede darte energía, porque eso es lo que hace a nivel digestivo y a nivel energético. Entonces, sí, hay que tomarlo, hay que hacerlo. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Podría hablar la doctora de los té que ellos producen y que tienen a la venta en la clínica? ¿Qué propiedades tienen para saber más o menos cuál es el que nos conviene? Muchísimas gracias por el programa. De los de ustedes, de estos 3 que hoy estamos regalando, algunas cositas que nos pueda decir de cada uno. Sí, la verdad que son 3 sabores los que nosotros tenemos. El primer sabor es un desintoxicante que está a base de un té negro, de una Camellia sinensis, más una combinación de 10 especies, cada una trabajando antagónica y sinérgicamente, o sea que cada una trabajando para darle un equilibrio a la formulación, y que usted cuando lo prepare, pues usted sienta un sabor pues ligero, ni mucho de esto ni poco de esto, sino un sabor justo, que es lo que hace la formulación. Entonces el té desintoxicante, que nosotros le llamamos negro, es un té que va a ayudarle a dar energía, le va a acelerar el metabolismo, le va a ayudar a iniciar un proceso de terapia y de dieta. Hay personas que llevan años consumiendo este té y se sienten geniales y refieren y publican incluso en la página: a partir de esto se me quitó el cansancio, bajé el colesterol, los triglicéridos, me sentía hinchada, me desinflamé y antes tenía calambres. Entonces todos estos comentarios los ponen ahí porque realmente va beneficiando, pero el consumo a largo plazo de estas bebidas. Por supuesto hay un cambio inicial, y es un cambio no instantáneo, pero sí a corto plazo, que usted lo va a ir sintiendo, pero a largo plazo pues ya es una cultura. Ese es el té negro. Luego tenemos el té rojo, que le llamamos, que es un desintoxicante diurético, y ese es para sentirse uno desinflamado. Si uno se siente muy hinchado o quiere algo fresco, es una muy buena opción tomarlo incluso como bebida fría. A los niños es uno de los favoritos de los niños. Hay varios niños que están consumiendo, y adolescentes, en esta presentación, esta formulación en especial, y la toman fría, la llevan al colegio y a la mamá solo la endulza con miel y les parece como que fuera una bebida con mucha energía y siempre orinando bien, ¿verdad? Es muy importante la preparación del té, porque uno a veces lo hace en las concentraciones impropias, y el té o una infusión debe de estar traslúcido. ¿Qué quiere decir traslúcido? Que a la vista del recipiente uno pueda ver la luz, entonces que no esté tan concentrado, claro, porque eso tan fuerte, pues. Cabal, eso le puede desarrollar una cistitis, o sea, generarle una infección que le llama una urinaria, pero realmente es una inflamación urinaria, porque está muy concentrado de todos estos ingredientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el café cuando está muy cargado? O sea, es muy fuerte, todas estas concentraciones fenólicas que no nos van a beneficiar. Entonces, el té se tiene que hacer diluido. Entonces, siempre traslúcido, no concentrado. Entonces tenemos el té negro, tenemos el té rojo y tenemos el té verde. El té verde es uno de los favoritos mío y de mi familia, creo yo, porque es un té muy suave, es un té ligero y colabora muchísimo con la digestión, y es bien amable para todas las enfermedades como la diabetes, el cáncer y demás. Entonces es un té que no aburre y que uno puede venir y consumirlo a largo plazo. Entonces nosotros aconsejamos el té negro
como una terapia inicial y luego se va avanzando con los otros sabores para quedarse uno con el verde como un té ya para el resto de los hábitos. Muy bien, dice por aquí, ¿qué opina del té chiripeco? Pues el té es la Camellia sinensis como tal, es un té que se siembra en Guatemala y pues no tiene ninguna otra propiedad más, no tiene ninguna otra especie, no es una fórmula especializada, sino que es la planta calentada, ¿verdad? Cocida, deshidratada para disminuir la oxidación y lo venden como tal, ¿verdad? Pero así como ese té están todas las importaciones de otros países, de China y demás, que es la mayoría en todas partes del mundo, que son las grandes plantaciones de tés que hay, ¿verdad? Entonces es un té, solo es la planta del té, ¿verdad? Es un té tipo inglés, es un té amargo, astringente y es fresco ligeramente su sabor. Esa es la clasificación que tiene, es un té tipo inglés negro. Muy bien, muy bien. Qué bueno que aquí alguien hace esta pregunta porque está también muy arraigado en nuestras creencias, Carol, que el té solo es para personas adultas, ¿verdad que sí? O sea, y pregunta ella, quisiera preguntarle, le agradezco muchísimo por el programa, si tengo un hijo de 9 años y un adolescente de 14, ¿es bueno usar el té en niños? ¿Lo recomienda? Sí, yo lo recomiendo en las concentraciones adecuadas, ¿verdad? Es muy importante que usted lo consulte al especialista y le voy a decir por qué. Esto se está promoviendo muchísimo en toda la cultura latinoamericana, por ejemplo, todo el té mate en todo lo que es Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador, todos los niños beben té mate y es tan normal para ellos, pero ellos nacieron en esta cultura. Y la promoción aquí, pues deberíamos, en vez de darle una gaseosa, porque el papá y la mamá se atreven a darle tremenda gaseosa, pero el té les da miedo, ¿verdad? O sea, el té no es como el café. El café sí tiene un tueste especial que desarrolla sustancias volátiles y va generando otros tipos de antioxidantes y es una sustancia más fuerte. Como yo le repito, una taza de café equivalen a 4 tazas de té. Entonces, el consumir un té es una sustancia muy sutil. Y en el caso preciso de nuestras formulaciones, los 3 sabores que tenemos, rojo, negro y verde, son combinaciones de especies. Usted va al supermercado y usted compra una caja de un sabor. Entonces usted compra un té inglés, tipo inglés. Entonces de la marca María más famosa. Entonces usted solo está comprando una especie, solo una. En el caso de nosotros que preparamos las blends o las formulaciones que hicimos, les estamos dando en la misma bolsita o en la misma propuesta más de 10 especies trabajando por uno. Entonces son especies que van a colaborar en el metabolismo, en la salud y en la desintoxicación del cuerpo. Entonces uno a veces tiene temor de usar un té, pero hay que buscar el té correcto. Ahora al niño no lo va a poner, o sea, la abuelita es la que lo empieza a enseñar a tomar su café con leche y pan, ¿verdad? Pero esa leche que está tomando en el café no se utiliza el calcio, porque el té y el café tienen taninos que hacen que no se absorba el calcio. Entonces hay que aprender a tomar el té. Entonces tomar el té con leche, sí, qué rico para uno de adulto, pero tomar el té con leche para niños tal vez eso no es conveniente, porque ahí anula el calcio que puede haber en la leche. Entonces hay que enseñar también a beber bebidas como estas. Entonces, en una oportunidad hice una investigación a nivel nacional de lactancia materna y me llamaba muchísimo la atención que en el área de Huehuetenango, Quiché y el altiplano de Guatemala, las mamás les daban a los niños en pacha el café o la gaseosa. O sea, se tomaba el niño aproximadamente unos 600 ml de café y de gaseosa. Entonces, diario. Y la leche, entonces una pacha de café y una pacha de leche. Entonces, esa combinación se equivoca.
Entonces, tenemos que promover, es mejor que usted le dé una bebida, una infusión a su hijo de unas hierbitas que usted encuentre en el campo, de una manzanilla, que le ponga un poquito de miel y esa sea su bebida, ¿verdad? Y su lechita a la par. Entonces hay que promover esta cultura de las hierbas porque esto es salud. Ahora, si es apto para niños, es importante ver las cantidades, consúltelo igual con su médico porque cada niño es una historia. Hay muchos niños que tienen acidosis tubular, por ejemplo, está de cajón ese diagnóstico para niños que a veces no suben de peso y son muy melindrosos y no quieren comer nada porque realmente tienen un problema más allá de ellos. Entonces, este tipo de niños no es aconsejable, ¿verdad? O sea, toda el área renal es muy importante que se verifique la calidad de la bebida que se va tomando. Pero si usted lo compara con un café o una gaseosa, por favor, mejor tome té. Una consulta, ¿cuántas tazas al día tendría que tomar uno? ¿O es lo recomendable? Y también quisiera preguntarle si considera que no cae mal para las personas que padecen hemorroides. Gracias. Voy a empezar de atrás para adelante. Las hemorroides, pues va a mejorar todo esto porque el té colabora en la circulación y siempre y cuando sean las cantidades adecuadas. Ahora, si usted toma un té de jengibre para las hemorroides, ahí sí va a doler, ¿verdad? Entonces, porque es una sustancia muy picante. Entonces hay que también tener cuidado y usar la razón para ver qué tés vamos a ir tomando para cada persona o qué infusión vamos a ir elaborando. La otra pregunta era que se me fue. ¿Cuántas tazas? ¿Cuántas es lo adecuado? Puede ser ideal desde una como parte de nuestra cultura. Ahora para la diabetes son 6 tazas. Para el cáncer el estudio gira de 3 a 4. Entonces la promoción de nosotros como té doctor acá es beba 1 litro diario. Beba 1 litro diario de agua y 1 litro diario de té. Entonces ahí nos quedamos en un margen que es muy saludable y muy práctico. Hacer un pachón viene en 1 litro y demás, pero si usted solo hace una tacita le va a dar beneficio. Claro, también. O si se está estrenando un poquito en este hábito, pues despacio, ¿verdad? Y a la hora del día que le sienta mejor y poco a poco al rato introduce la segunda taza, por ejemplo, ¿verdad? Que también con esto somos como muy exigentes o muy extremistas, ¿verdad? De un día me quiero tomar el litro de té y nunca en la vida he tomado té. O sea, muy poquito, ¿verdad? Como le decía yo al inicio, una tacita una vez a la semana. Entonces estamos como en los dos extremos. Empecemos a hacerlo un hábito y poco a poco vamos introduciendo más tazas. Y cómo le va gustando a uno, ¿verdad? Porque a veces cuando hay calor, entonces uno lo quiere frío. Cuando está frito, pues uno lo prefiere calientito. Uno tiene que ir como que testeando esto y saboreando la dinámica de una nueva cultura de beber té. Muy bien, una de las preguntas que tenía por aquí y ya no la encontré era sobre si tenía alguna contraindicación para las personas que habían padecido de cáncer de mama, y es al contrario, ¿verdad? A veces hay hasta una indicación especial de un té específico para las personas que están, por ejemplo, en un proceso de quimioterapia. Totalmente. Yo dentro de la página publiqué una infografía donde están los beneficios más grandes de beber té, como bajar la presión arterial, está comprobado, hay estudios concluyentes al respecto, la salud cerebral, todas las enfermedades también degenerativas, principalmente a nivel de demencia, el té colabora un montón por los antioxidantes. Yo ahí en cada uno menciono qué tipo de antioxidante, porque algunos son fenólicos, otros son catequinas. También es protector, ¿verdad? En todo lo que es el sistema inmune, colabora en el metabolismo, lo acelera, y hablamos de la oxidación, en la inflamación, y entonces ahí viene todas las células tumorales. Sí hay estudios que han comprobado, y precisamente los estudios han sido en cáncer de mama y en cáncer de próstata y de intestino. Ahí los menciono. Ahora hay que ver también qué tipo de cáncer, porque hay cáncer
triple negativo que a veces prohíben todos los fitoestrógenos. Entonces hay que llevar un recuento muy exacto con su oncólogo, qué sí y qué no puedo, ¿verdad? Entonces él es el más indicado para decirle sí o no. Ahora, a nivel preventivo, porque aquí la pregunta es post, ¿verdad? Entonces, a nivel preventivo, los estudios confirman que sí, pero a nivel post cáncer de mama hay que verificar cuál es su estatus y si el oncólogo autoriza o no, según su tipo de cáncer. Muy bien, muy buena tarde. Quisiera preguntarle si me puede recomendar algún té, pero para mantener mi peso, ya que yo ya no quiero bajar, solamente quisiera tomarlo primero como rutina saludable, diaria, y lo que yo quiero es más o menos mantener mi peso, porque yo tengo el problema que bajo demasiado. ¿Qué me puede recomendar? Baja demasiado. Es que ya no sería un té, sino sería trabajar en otras áreas de proteínas y demás. Pero si le puedo dar una opción, podría ser el té verde que nosotros proponemos, porque es un té digestivo, antioxidante, entonces es un té de mantenimiento el que le hacemos la propuesta. Si toma solo el té verde como tal, puede ser que le ayude a bajar más de peso. Entonces, ahí habría que revisar otras cosas más que un té, no es la recomendación, ¿verdad? ¿El té lo puede tomar una mujer embarazada? En principio sí, salvo que tenga un embarazo de alto riesgo o alguna amenaza de aborto, porque el té tiene como característica acelerar el metabolismo. Entonces, no es abortígeno para nada, pero hay que consultarlo siempre. En la etapa donde yo lo súper recomiendo es en la etapa de lactancia, principalmente el té negro como el que nosotros promovemos, porque tiene varios ingredientes galactagogos. Galactagogos son aquellos ingredientes naturales que promueven o aumentan la producción láctea. Entonces, yo pienso que sí puede ser. Obviamente que a la persona que no esté dando de mamar no le va a hacer producir leche, ¿verdad? Pero sí, por las sustancias que tiene, puede ser un buen galactagogo. Muy bien. Dice por aquí, el té o infusión de la hoja de piña, ¿considera que puede ayudar al cuerpo? Ahí lo correcto entonces sería infusión de piña, ¿verdad? Entonces, la infusión de piña es un buen recurso, es un agua muy saludable, que poco la hacemos, en casa la hacemos con canelita y es un buen recurso para beber como agua de diario. Muy bien. Muy buenas tardes. Aquí en el trabajo tenemos un dilema. Quisiera que nos ayudara a aclararlo. ¿El té verde es malo para las personas que padecen hipotiroidismo? Gracias, excelente programa. ¿Es malo? ¿Qué podemos decir? No, el té verde, lo que pasa es que miren ustedes, son así preguntas chanfleadas, así como que el brócoli es bueno para adelgazar. O sea, no es algo directamente proporcional a... No es algo matemática, la nutrición no se juega así, aunque las calorías son numéricas y todos los valores y recomendaciones dietéticas son numéricas, la práctica en sí no es matemática, sino que es más de experimental. Y entonces la persona que toma té verde, que tiene hipotiroidismo, pues le va a colaborar en todas las áreas que el hipotiroidismo manifiesta secundariamente. Por ejemplo, a nivel circulatorio, a nivel reducción de peso, a nivel digestivo. Por ejemplo, el hipotiroidismo tiene unos problemas graves digestivos como el estreñimiento. Entonces, el té verde le va a sumar en todas estas otras áreas. Aunque hay mucho en internet, ¿verdad? La gente se pone a estudiar internet y saben de nutrición tremendo, pero no saben de fuentes fieles, no son fuentes fidedignas que le van a sumar. Entonces, hay cosas como la soya, hay cosas como el maní, como la yuca, hay cosas como los lácteos, el gluten, que científicamente sí han sido comprobados que no son buenos para las personas hipotiroideas, ¿verdad? Pero si usted se come una su yuca,
no le va a hacer nada, ¿sí? O sea, una taza de té no le va a hacer nada, ¿verdad? Una taza de té verde no le va a hacer, le va a sumar, ¿verdad? O sea, para tomar las grandes cantidades y lograr los objetivos, porque eso es lo que sucede, Judith. Si nosotros vemos el apio, por ejemplo, el apio es abortígeno, sí, pero para que le produzca un aborto a uno, usted tiene que tomarse 10 costales, y eso no lo va a hacer. Pero el estudio, y entonces lo miran en internet y dice abortígeno, ¿verdad? Entonces no lo va a hacer. Entonces es muy importante darse cuenta de cuáles son las ventajas y las propiedades que pueda tener cada hierba, cada planta y cada fruta o vegetal. Ok, tomar 1 litro de té negro de por vida puede afectar en algún momento los riñones por su efecto diurético. Depende de su estado, porque también el problema en Guatemala es que hay muchas personas con enfermedades renales y pueden ser hereditarias. Entonces, yo le puedo decir a ella, no hay problema, pero y si en su familia hay problemas renales, ella va a hacer cálculos renales. Entonces no se puede tirar al aire una respuesta tan amplia. Entonces lo más importante es que si usted lo compara con tomar 2 doble litros de una gaseosa al día, obviamente tomar el té es mejor, ¿sí? Entonces, si usted lo compara versus tomar 1 litro de café, tomar té es mejor. Entonces, depende el litro de que se está tomando. Y también depende si usted lo combina con agua. Y depende si toma frutas y verduras. Y si hace ejercicio, ¿verdad? Entonces, depende también en el clima que esté, ¿verdad? Entonces, si solo se toma 1 litro de té y vive usted en Zacapa, ese riñón no va a pasar, ¿verdad? Porque usted necesita agua. ¿Sí? Entonces usted lo va a concentrar y lo puede deshidratar y no va a beneficiarle. Entonces tiene que venir y tiene que hacer un ambiente, y eso es la nutrición. O sea, la nutrición no es solo me tomo un té y mágicamente me vuelvo Miss Guatemala, ¿verdad? No, o sea, es un proceso, es un proyecto de vida. Bien. Además del té de tilo, ¿hay otro que pueda recomendar para cuando uno necesita relajarse? Muchas gracias. Sí, hay varias hierbas que se pueden emplear, ¿verdad? No solo el tilo. Entonces, la naranja, por ejemplo, la cáscara de naranja tiene muchas propiedades para relajar. Entonces, hay varias combinaciones, pero todo esto depende de lo que usted necesita. Hay muchas hierbas. Ahora, aquí hago la salvedad, yo no estoy haciendo este programa para promover el que usted venga, vaya al mercado y dígame de esto, me del otro, me de lo aquí, mire, deme, y usted lo hace, lo prepara y ahí miro qué hago. No funciona así. Recuérdese que las hierbas tienen un estudio y se llama, es toda la herbología, ¿verdad? Entonces hay una ciencia que estudia las hierbas, no es nomás. Y la nutracética es la ciencia que lo cuantifica, que dice esto de las plantas, de los vegetales, de las hierbas, lo llevan a una dosis y una posología. O sea que no es nada más de ir haciendo mis mezclas. Lo puede ir probando, lo puede ir haciendo, pero no se me aventure mucho porque entonces puede intoxicarse también, ¿verdad? Entonces vaya, pregunte, considérelo, ¿verdad? Infórmese, visite a un nutricionista. Ellas son las más capacitadas para poder enseñarles sobre las sustancias herbáceas, ¿verdad? Y les van a apoyar y les van a dirigir en este concepto de beber o no qué tipo de té. Muy bien, muy bien. Ya nos tenemos que despedir. Yo le agradezco enormemente que nos haya venido a orientar esta tarde sobre todo lo que tenemos que saber sobre el té. Sin duda podríamos seguir platicando porque es un tema muy, muy interesante y hay muchos datos y muchas cosas que podríamos conocer de cada uno, pero hoy por lo menos ya descubrimos de algunos. Le agradezco muchísimo. Cuénteme cómo nos podemos poner en contacto con ustedes. Sí, con mucho gusto. Nos pueden llamar a la clínica al 2366-8061
51 y 2368-0739. Y en WhatsApp nos pueden escribir al 51 52 1010. Y en la página de Facebook como Doctora K, ¿verdad? Solo si me dejas claro que sí. leer algo, quiero compartirles en Ezequiel 47:12 dice: junto al río, en una orilla, a uno y otro lado crecerán todas clases de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán ni faltará su fruto. Cada mes dará fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas serán para sanar. Entonces, está escrito y hay que buscarlo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Carol. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.